noches. Este es un programa especial para el canal UNE que vamos a titular Retos de la Mujer en el siglo XXI. Les recomiendo que se suscriban al canal UNE América en YouTube. Mi nombre es Elvira Sánchez Blake y yo soy periodista, escritora y voy a ser la conductora de este programa. Hoy tenemos 3 invitadas muy especiales de diversas procedencias y todas ellas son mujeres que han alcanzado grandes logros en su vida como profesionales, pero también como personas. Voy a empezar con Isabel Cañizares, que nos acompaña desde México. Isabel es una exponente de la mujer empresarial que ha alcanzado grandes posiciones de liderazgo en el sector público, privado, ha trabajado con el gobierno, en la Comisión Federal de Electricidad, en el Servicio Postal Mexicano, ha sido coordinadora administrativa de la Subsecretaría de Transporte en México. Actualmente es comunicadora y se dedica a producir programas, es conductora de un programa en Twitter que se llama La Resistencia y se declara también como una gran activista. Gracias, Isabel, por acompañarnos esta noche desde la Ciudad de México. Un honor estar con ustedes y entre grandes invitadas. Muy buenas tardes a todas. Gracias. Gracias. También nos acompaña María Eduarda Fernández, quien es gran colaboradora de este canal UNE. Ella es comunicadora, periodista, nos acompaña desde Brasil. Ella ha trabajado como productora y asesora de comunicación en eventos internacionales y actualmente es editora de Red Latitud con publicaciones relacionadas con la cultura y la sustentabilidad en el universo latino. Actualmente está dando sus primeros pasos como escritora, está escribiendo una novela, un libro autobiográfico que se llama Madre e hija en una pandemia. Bienvenida, María Eduarda. Muchas gracias, um prazer estar com mulheres tão inteligentes, tão espontâneas e tão trabalhadoras. Eu hablo portuñol, me perdonen. Bienvenido al portuñol. Sí. Bueno, también nos acompaña Nadia Celis Salgado. Ella es profesora de Baldwin College en Brunswick, Maine. Ella ha trabajado o trabaja como profesora en el área de literatura hispanoamericana y estudios de género. Es autora de numerosos artículos sobre el tema de género, gran defensora de los derechos de las mujeres y especialmente de las niñas. Su libro, La rebelión de las niñas, el Caribe y la conciencia corporal, le ha merecido grandes reconocimientos y premios. Y actualmente acaba de terminar un manuscrito que se encuentra en revisión en varias editoriales. Se titula Crónica del amor terrible, la historia secreta de la mujer de vuelta, perdón, de la novia de vuelta, de la novela de García Márquez. Ella es una de esas mujeres que le da duro al mayor ícono de la literatura latinoamericana, a García Márquez, y por eso la admiro. Bueno, bienvenida, Nadia. Un placer, un gustazo estar aquí compartiendo con mi compatriota y amiga Elvira y también con las nuevas amigas en esta ocasión, por supuesto, tan especial, celebrándonos a nosotras mismas y al resto de las mujeres a través de este programa. Gracias. Bueno, pues con este ramillete de mujeres maravillosas, todas exitosas, vamos a empezar. Yo quisiera empezar por decir que son muchos los logros alcanzados por la mujer en este momento, en el siglo XXI. Que podríamos decir que hemos alcanzado un gran avance en muchos aspectos, pero son muchos el camino, el que nos queda por recorrer. Me interesa establecer un contrapunto entre los retos que enfrenta la mujer en cargos públicos, en el sector empresarial, corporativo, y también la mujer que trabaja en la academia y que trabaja para desentrañar obras literarias, por ejemplo, como es el caso de Nadia, pero también hablar con una reportera activa que ha trabajado a nivel internacional y que nos puede hablar también desde ese punto de vista de la mujer en el periodismo. Voy a empezar con Isabel Cañizares y quisiera preguntarle cuáles son los desafíos que enfrenta la mujer a nivel empresarial, corporativo. Y nos puedes hablar desde cómo de verdad se ha llegado a este punto en que las mujeres alcanzan grandes posiciones y cuáles son los retos
que tiene a ese nivel. Micrófono. Pon el micrófono. Perdón. A nivel corporativo, la mujer siempre y en cualquier área empieza desde abajo, ¿sí? Afortunadamente tenemos ya la facilidad de estudiar, porque no hace mucho tiempo, y me refiero a los años 70 más o menos, la mujer tenía que solicitar permiso al marido para ejercer una profesión, o para cursar estudios, o para recibirse en una carrera, o tener una profesión, abrir una cuenta bancaria, solicitar un pasaporte, e incluso conducir un vehículo. Entonces, desde entonces tenemos muchas trabas para ir sobresaliendo. Métete a una empresa en aquella época y no nos tomaban antes, en esos años, mucho en cuenta. Estoy hablando del siglo XXI. Es muy poco el tiempo que tenemos realmente hacia acá. Apenas acabamos de salir del sometimiento del esposo, del padre, de los hermanos incluso. Incluso de los maestros, ¿sí? Porque muchas mujeres tienen a veces que, a la hora de estar cursando los estudios, incluso hacer favores a los maestros, desgraciadamente. Métete una empresa y también tienes que pasar te piden que hagas ciertos favores, pero no, cuando tú eres una mujer digna y todo, te cuesta más trabajo, pero sí vas subiendo, a fuerza de esfuerzo, de trabajo, de conocimiento, de preparación. Una mujer empresaria nunca se debe de dejar de preparar, nunca, jamás. Sí, tiene que ir a la vanguardia. Todos los días salen cosas nuevas y para poder subir a la empresa, tiene que estar estudiando diplomados, maestrías, ¿cómo se llama? Conociendo a la gente que depende de ella. Aprender a ser líder es muy importante también, amiga. Aprender a ser líder. Dejo ahorita sobre la mesa esto para que siga yo escuchando a mis amigas y seguimos platicando con mucho gusto. Te sigo contando la experiencia. Gracias. Entonces quiero pasar ahora a Nadia, porque tú has estudiado a profundidad los retos de las mujeres a nivel de la educación sentimental, el cuerpo y la intimidad en tus libros. Ese es tu tema, analizar los libros, la literatura de mujeres que habla de la mujer, de la niña. Y me interesa mucho que tú has acuñado un concepto muy interesante, la conciencia corporal, para nombrar la condición comunicativa y creativa y intuitiva del cuerpo de la mujer. La pregunta es, ¿cuáles son los retos que tiene la mujer desde esa intuición, desde el cuerpo, desde la formación a nivel íntimo? Pues mira, para contextualizar un poco por qué las preguntas que me he hecho, ¿no? ¿Por qué me ha interesado mucho el tema de la corporalidad? Creo que es importante señalar que, a ver, digamos, la pregunta esencial que yo me comencé a hacer desde siempre fue un poco cómo y por qué terminábamos las mujeres enredadas en la perpetuación de nuestra propia opresión, es decir, cuáles son los mecanismos a partir de los cuales nosotras de alguna forma participamos en los procesos que nos subyugan, ¿cierto? Y que no nos permiten liberarnos y que no nos permiten necesariamente ejercer nuestra autonomía y nuestra libertad. Además, por supuesto, de todos los aspectos sociales, culturales, etcétera, que se aseguran de que eso sea así, porque no lo digo desde el punto de vista de no de que las mujeres seamos culpables de eso, sino de cuáles son, digamos, los resortes psíquicos que contribuyen a que la estructura de poder social que oprime a las mujeres se sostenga. Ese ha sido como, digamos, mi enfoque. Entonces, desde ese enfoque trabajé, en principio, en la literatura me llamaron mucho la atención. Yo estaba tratando de leer historias de mujeres en principio, ¿no? Y me llamaron mucho la atención las historias de niñas. El cuerpo importante de obras literarias que cuentan entre las escritoras en el proceso de formación, el proceso de convertirse en mujer. Y en el estudio de esas narrativas sobre la infancia me fui encontrando con una cosa muy interesante, y es que la niña aparecía como un sujeto supremamente activo, genuino, rebelde, resistente, en que de alguna forma se iba perdiendo parte de esa agencia y de esa libertad en el curso de su formación a convertirse en adolescente y en mujer.
y que lo que me fui encontrando fue que el cuerpo, la disociación en particular entre su corporalidad y su identidad, es decir, el yo de la niña es un yo todavía completo, en donde el cuerpo es parte de la inteligencia de la niña. El cuerpo es el mediador directo de la forma como se relaciona con el mundo de la niña e interpreta, y incluso con la forma como desarrolla un criterio, juzga y toma decisiones éticas la niña. Y en el curso de la formación dentro del género, es decir, con las ideas que la cultura, las familias, etcétera, inculcan sobre las niñas, sobre cómo deben comportarse como niñas y en particular sobre el valor sexualizado de sus cuerpos, comienza a producirse una disociación. Y esa disociación para mí es una de las claves precisamente de que nosotros tengamos una relación bastante dicotómica con nuestros propios cuerpos como adultas, y que continuemos un poco ancladas en ciertos prototipos de feminidad, pese a los enormes logros que hemos obtenido a nivel social, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los, digamos, los anclajes íntimos o los pilares íntimos de la opresión. Y el otro que he estado trabajando más recientemente, pero al que me puedo referir más tarde, porque yo también quiero seguir escuchando a las compañeras, es el tema del amor, ¿sí? Es el tema, entonces, es para mí ese otro foco, esta otra parte de la intimidad que tiene que ver con la formación afectiva, la educación sentimental, las ideas, las nociones sobre amor y sexualidad, que de alguna manera contribuyen también a que nosotros nos mantengamos en relaciones íntimas con nosotras mismas, con los otros, que perpetúan una situación de subordinación, básicamente. Y de violencia, diría yo, porque la Claro, violencia... hay violencia a todo lo largo de eso, desde la violencia simbólica hasta la violencia muchísimo más explícita, incluyendo además la violencia en nombre del amor, ¿cierto? Toda esa violencia que se ejerce en contra de las mujeres, que es justificada tanto por la receptora como por el agresor en comprensiones de la sexualidad y de la afectividad, incluyendo en actos que son incluso justificados en la literatura y en la realidad como actos de amor. Eso es lo que tú llamas el amor terrible, el amor... En el libro más reciente lo llamo el amor terrible, ¿cierto? Todas esas formas la violencia por el amor. Entonces yo te amo, por eso te violento. Yo te abuso porque te amo. Esa idea de la violencia la quiero seguir trabajando porque creo que es transversal a todos estos procesos de por qué no podemos llegar a un acuerdo entre hombres y mujeres. Y es la violencia simbólica, la violencia fundacional. Hemos crecido dentro de estructuras de continentes que han sido violentados desde la conquista, de cuerpos de mujeres violentados, violados y que siguen siendo violados y que seguirán. Y aquí quiero referirme a María Eduarda en lo que es el tema de la violencia a nivel de todo, a nivel de la guerra, a nivel del cuerpo, a nivel de lo que tú has cubierto como profesor, como periodista. ¿Cómo ves en este momento la violencia que se ejerce contra la mujer? Bueno, primeiro queria dizer que as duas invitadas falaram muito bem. Isabel, acá em Brasil, provavelmente no mundo, as mulheres são já a maioria que estão na universidade. Então, as mulheres estão se empoderando de verdade. E, Nádia, de verdade, acá, por exemplo, tem uma amiga periodista que trabalha na TV Globo, muito famosa acá, Ana Paula Araújo, que acabou de publicar um livro que se chama Abuso, sobre exatamente abusos psicológico e sexual em las mulheres. E não há uma mulher somente em planeta que não tenha sofrido em algum momento de sua vida um abuso psicológico, seja do patrão, do trabalho, do marido, da pessoa no autobus, na calle. A todo momento, as mulheres são invadidas, seja por olhares, seja por charlar uma coisa, e hasta há pouco tempo, para os homens, era uma coisa exitosa. Eu estou sendo gentil com você. Pero esse livro é um sucesso total acá em Brasil, Abuso, que se chama. Abuso, lo buscaré. Ana Paula Araújo. É uma periodista muito famosa acá. E minha amiga personal. Bueno, acerca da violência,
Acá em Brasil, as mulheres, principalmente na pandemia, sofreram abuso sexual de maridos, de amigos e psicológico. Eu acho que antes do sexual começa o psicológico. E é do que estamos falando acá, da naturalidade desse tratamento. Porque eu escutava quando era criança, quando era niña, você está muito sensual, se queda mais dura. Por quê? O problema não está no homem que está te seduzindo, você não, as mulheres não têm que ser sensuais, somos sensuais, mas exigimos respeito. E me parece que as mulheres latinas, vocês estão morando nos Estados Unidos, eu vivi allá também por cerca de 3 anos, sofrem mais. As latinas, as de Arábia, dos Orientes, as americanas, inglesas, são mais empoderadas, talvez. Também sofrem, mas têm uma atitude mais de mulheres fortes. Acá há uma cultura muito latina de sensualidade, do falso romantismo, do príncipe encantado. Bueno, então, voltando à violência e à guerra. Brasil vive eternamente guerra, como Colômbia. Então, as mulheres estão sempre oprimidas. E, además, como as irmãs ucranianas, as irmãs de Afeganistão, as irmãs de Síria, tantas outras de Cuba, a guerra tem um princípio mais como disse, de reglar, é mais escancarado, não sei como se abre em espanhol, que é a mulher é um objeto que os opressores utilizam para oprimir os homens daquele país. Por exemplo, na Ucrânia agora, as mulheres estão sofrendo abuso. Para quê? Pelos russos, para oprimir os ucranianos. Então, nós somos mais frágeis, não temos força. De todavia, e estamos sempre sofrendo, somos a reta da violência, somos a primeira a sermos vulneráveis. E somos, además, madres, irmãs, amigas, somos acolhedoras. E isto, eu acho que a mulher, de uma certa forma, acaba se tornando mais trancafiada, mais dura, porque, de fato, na verdade, somos frágeis, em todos os sentidos, emocional, que é bueno, porque somos lo colo, lo abrigo, o amor em um planeta. Então, de fato, essa questão de violência em América Latina é contínua. Por isso que as chilenas fizeram protestos, as colombianas foram à la calle de protestar sobre isso, assim como as americanas. Então, espero que, como as mulheres já estão no nível empresarial e intelectual universitário evoluindo muito, sem dúvida, também teremos que evoluir nessa parte de que queremos como sensualidade, sexualidade e amor. Pues en este sentido, yo quisiera preguntarle a Isabel, yo he trabajado también en el sector público y sé cómo se vive para una mujer joven, especialmente, el acoso sexual. El acoso sexual es una de las cosas más horribles que tiene que pasar una mujer para poder, muchas veces, para mantenerse en un puesto, para subir escalar una posición, tiene que someterse a abusos, a acosos. Y quiero preguntarte a ti, ¿cómo lo ves desde tu experiencia y de lo que pasa actualmente con las medidas que se han tomado recientemente? Porque son medidas que han llegado con el Me Too y con algunas leyes recientes. Pero yo me acuerdo que cuando yo trabajé no había nada, ni siquiera la palabra acoso sexual existía. Entonces, cuéntanos sobre tu experiencia. Mira, tienes mucha razón, es verdad. Antes estábamos más desprotegidas y más vulnerables al acoso sexual. Tenías muchos sueños, aspiraciones, podrías ser emprendedora, podrías tener objetivo, la misión, la visión, la manera de salir adelante, pero siempre había algo que te lo detenía, esos acosadores sexuales, realmente, ¿sí? O te vienes conmigo o no subes. O te vienes conmigo o no vas a tener ese bono especial. O sales conmigo o no vas a ser gerente, ¿no? Por decirte algo. Y tienes, a veces te sientes muy mal porque no se vale, porque tienes que darte a respetar y valorar como mujer.
y que te estén coartando esa libertad para poderte desempeñar es terrible, porque puedes ser la más emprendedora, la más inteligente, lo máximo, pero si te ponen esas trabas, esas violencias, es muy difícil salir adelante. Afortunadamente, sí es cierto, han ido cambiando ya en estos años la ley, y sí es más, más fácil que, pues, que protejan a la mujer en ese sentido. Por ejemplo, yo en mi experiencia, cuando fui coordinadora administrativa de la Subsecretaría de Transporte, estaba en el Comité de Ética. Y en el Comité de Ética veíamos todos esos casos. Y cuando las compañeras se acercaban a nosotros para acusar a los jefes de acoso sexual, sí teníamos que tomar cartas en el asunto. Teníamos desde la ley de responsabilidades a servidores públicos, también ante la ley, porque a veces los teníamos que denunciar en el Ministerio Público, esa clase de acosos, porque a veces llegaban hasta violación dentro de las oficinas. Es terrible, ¿sí? Afortunadamente, sí pusimos límites en ese comité, sí se logró mucho que respetaran a la mujer y sí se corrieron a varios funcionarios públicos que abusaban de ellas, ¿sí? No en todas partes es igual, porque acuérdate que existe aquí también la misoginia. Hay hombres que protegen a los mismos hombres, por desgracia, ¿sí? Y cuando hay esa misoginia, muchas veces la mujer sale perdiendo. Y a veces es muy curioso, también les voy a decir, cuando una vez yo en mi experiencia personal denuncié a un tipo que me estaba acosando, no nada más tuve problemas con el director porque me dijo, ay, a mí no me meta en esos problemas, no me venga a traer eso. Usted sola desea respetar. Así me contestó. Sí. Y encima mis compañeras, en vez de entenderme, me dijo una de ellas, nunca se me va a olvidar, no, Isabel, tú eres muy peligrosa, a cualquiera lo empinas, a cualquiera lo acusas. ¿Por qué acusas vamos a ponerle César, ¿no? Por llamarlo así. ¿Por qué acusas a César si es tan lindo, tan buena gente? ¿Por qué le haces eso a César? Bueno, ¿y a mí César qué me hizo? A mí César que no me respetó, a mí César me estaba acosando, sabiendo que yo era una mujer casada y le valió, ¿no? A César. Entonces, todo eso es lo que pasamos las mujeres en estas empresas, en el gobierno, en el sector público. No poder subir por culpa de estos acosadores. Pero les repito, afortunadamente ya se están formando más conciencia en estos casos, con lo que les platico con esta instauración de comités de ética, que sí están protegiendo más a la mujer, ¿eh? Y sí les digo, a mí me dará mucho orgullo correr a esa clase de funcionarios, acosadores. Pues eso suena muy bien. Realmente sí se han logrado cosas así, Sí. pero es que la ley sigue siendo la ley de los hombres. Entonces, por más que existan las leyes que protegen a las mujeres, cuando se aplica realmente, no se aplica porque muchos hombres siguen protegiendo a los hombres o haciendo la situación tan difícil para la mujer que acusa a alguien, no, es decir, exigiendo pruebas y verificar y testigos y al final la mujer termina siendo completamente, ¿no?, denigrada nuevamente y doblemente victimizada. Entonces, No, y por las propias mujeres, lo mira, que tú dices, ¿no? Sí. Nadia. iba a Nadia, decir que en esta, perdón, sí, sí. todavia, agora, tem muitas mulheres que são juízas, que são advogadas, policiais. Estamos allá. no, Estamos la allá. representatividad nos ayuda sin ninguna duda, el hecho de que más mujeres, como el caso de Isa, ¿cierto?, pertenezcan a esos comités y presenten el punto de vista femenino. Fíjense, haciendo el paralelo con el trabajo en la literatura, una de las cosas que me motivó en principio a trabajar como escritora es precisamente la necesidad de repensar ciertos fenómenos normalizados, naturalizados en torno a la sexualidad desde el punto de vista de las mujeres, porque lo que suele suceder y que incluso mueve a muchas mujeres a hacer lo que contaba Isa, ¿cierto? Que es proteger a los hombres, es que nosotros hemos leído el mundo, y cuando digo leído el mundo no me refiero a libros, hemos leído el mundo, ¿cierto? Las narrativas con las que nos explicamos el mundo son narrativas contadas desde el punto de vista masculino. Y el extremo de eso, para hablar específicamente de mi trabajo, es lo que sucede con la sexualización de la niña. O sea, más claro que en ese lugar no se ve, ¿no? Que es la proyección de las fantasías masculinas sobre el cuerpo de la niña,
ya sea para negarle cualquier tipo de sensualidad posible con el mito de que es absolutamente inocente, que entre otras cosas se la sirve en bandejas a los pervertidos para que implanten ellos en las mentes de las niñas lo que ellos quieren, ¿cierto? El lenguaje adulto de la sexualidad, sino también pues, en este otro gran mito que es el mito de la lolita, de la provocadora, de que es la niña la que desata ese monstruo interno de los hombres, ¿no? De que es ella la que provoca el deseo. Entonces, fíjense hasta qué punto están estas narrativas tan metidas en nosotros que nosotros hemos visto, que vemos a todos los niveles, en toda la estructura, que a pesar de que existen las leyes, como decía Elvira, los diferentes individuos y los diferentes contextos, incluso las familias en los casos del incesto, las amigas en los casos, y las compañeras de trabajo en casos como el que contaba Isa, o en los medios de comunicación, o sea, el juicio moral recae sobre las mujeres, la acusación del solo ejercicio de la sexualidad, aun si tú no lo eliges. Sí, nosotras somos sucias por ser sexuales, aun si nosotras no hemos elegido ser parte de ese intercambio sexual. En algunas culturas que todavía están en este proceso todavía más atrás, ¿cierto? Una violación te marca para siempre, denigra tu cuerpo y tu ser completo sin que tú tengas ningún tipo de posibilidad de salir de eso. Es una deshonra para ti, para tu familia, es una vergüenza de la que ya no te puedes recuperar. Entonces, hay todos esos imaginarios que contribuyen a todo ese espectro de violencias que van desde la violencia de la representación, la violencia con la que se imaginan las mujeres y también la violencia más directa, que como contaba María Eduarda, no solamente no nos hemos librado de ella, sino que realmente ha aumentado. Lo que yo diría, sin embargo, María Eduarda, es que a mí no me parece que esa violencia sea un reflejo de la fragilidad femenina, y es un poco necesario que nos repensemos eso. Yo creo que eso es un reflejo de la fragilidad masculina. Es decir, que el aumento de la violencia sexual y de la violencia del feminicidio y de la violencia pública tiene que ver con la crisis de vulnerabilidad del hombre ante el hecho de que las mujeres de unas décadas para acá nos hemos negado a continuar en los papeles que se nos habían otorgado. Es decir, en cuanto más hemos avanzado y hemos más salido a lo público, que era un espacio en el que además siempre hemos sido de alguna forma, siempre se nos ha dicho que somos vulnerables en el espacio público porque es un espacio en el que no debemos estar, porque es un espacio al que si salimos nos van a agredir, ¿no? Incluso las niñas desde muy pequeñas registran ese miedo de que estar en la calle te hace violable inmediatamente, ¿no? Yo creo que ese ejercicio más directo de la violencia que vemos de manera más masiva en este momento y que denuncian tantas mujeres en este momento es un reflejo de la fragilidad de los hombres que se han visto por fin ante el hecho de que sus privilegios no eran un hecho ni una condición natural, sino el producto de una represión histórica, ¿cierto? De una construcción de lo femenino y lo masculino. Não, sim, concordo plenamente. Quando eu estava falando da fragilidade, era do ato do estupro sexual, que a mulher, nós outros não temos a força do homem, é a covardia dos homens. Mas, claro, sem dúvida, um homem que tem que estuprar uma mulher é um frágil. Sí. Es que ahí nos enfrentamos a las estructuras del poder nuevamente, porque a pesar de que sí hemos alcanzado todo esto y de que lo que tú dices, de que el hombre se siente vulnerable ante la mujer, de todas maneras ellos todavía son los dueños de las estructuras del poder y cuando no pueden defenderse a un nivel de igualdad, entonces ejercen este balance de poder en que actúan o por la fuerza o por las estructuras que todavía los favorecen a ellos, ¿no? Y yo creo que esto viene mucho de la educación. Yo quisiera preguntarle a todas sobre el tema de la educación. ¿Cómo fuimos educadas todas? Todas somos latinoamericanas y yo creo que todas tenemos madres, abuelas, tías que nos educaron dentro de unos roles femeninos muy establecidos, muy claros, que teníamos que cumplir. Y cómo cada una, quiero preguntarle a cada uno, ha salido de esos roles. Yo quisiera preguntarle a Isabel primero, si tú fuiste educada en unos roles, ¿te has salido de esos roles o has seguido lo que te impusieron? Mira, te voy a decir parte y parte. Yo adoro a mi papá. Bueno, él ya falleció, pero fue un hombre muy adelantado a su época. Él no era machista para nada. Fuimos 3 hermanas y un hermano. Mi hermano pudo haber vivido como pachá, como marajá, con 3 mujeres sirviéndoles, como hacían en muchas familias,
que las hermanas tenían que servirle al hermano, pero nosotros no nos educan en igualdad de derecho. Sí, en igualdad de género, perdón. Por ejemplo, mi hermano sabía ya coser, planchar, cocinar, igual que nosotras. Mi hermano, ¿cómo les explicaré? Los domingos que mi mamá no trabajaba, por ejemplo, yo preparaba el desayuno, mi hermano lavaba los trastes y mis otras hermanas recogían la mesa. A todos nos educaron igual. Y entonces, cuando tú te sales a un mundo machista, cuando ya te dieron una educación y ves que no es cierto en todas partes, sí sufres un poquito, ¿no? Porque dices, bueno, yo en mi casa sí soy igual, mi hermano nos respeta, sales a un mundo donde hay puro machismo y esa educación que te dieron, dices, bueno, ¿por qué no todos son iguales? ¿Por qué las mujeres tienen que perder más que los hombres? ¿Y por qué hay hermanas que le tienen que servir al hermano? Entonces ves que ya te empiezas a dar cuenta ya saliendo de tu casa que el mundo no es como a veces te educan, ¿no? Y otra cosa, mi papá sí nos educó así, pero eso sí, me casé de puro milagro, ¿eh? Porque era bien celoso y tenía que ir a todas partes acompañada de mi hermano o de mis primos. Eso sí, no me dejaba ser individual y yo fui la que le abrí las puertas y el camino a mis hermanas mujeres. Como fui la mayor, pues yo tenía que luchar con mi papá para que me dejara salir. Me costó mucho trabajo, pero afortunadamente sí le dejé ya el camino abierto a mis hermanas, porque lo concienticé. Y pues eso es lo que les pongo primero a la mesa, sí fui educada. Pero bueno, tuviste un gran privilegio, porque, o sea, Sí. ese no fue mi caso. No sé cómo sería el de ustedes, a ver, nadie. Ustedes son más jóvenes, entonces tal vez han tenido ya otros procesos. Pues mira, estas son las historias de formación, son historias muy irregulares y anacrónicas, porque realmente, dependiendo también de dónde estés creciendo en este momento como mujer, vas a encontrarte con una cantidad de cosas que son diferentes. O sea, yo pienso, por ejemplo, el contraste con mis estudiantes formadas aquí en los Estados Unidos y el tipo de oportunidades que ellas tienen, y sin embargo, en ellas aún también veo algunas de las taras que todavía no hemos podido superar, ¿cierto? Entonces, en mi caso específico, yo también tuve uno de esos papás así, de alguna manera revolucionarios, de izquierda, que me apoyaba y todo lo que quieras como niña, pero con esas contradicciones también que un poco revelaba Isa al final sobre su propio papá, ¿no? Yo por eso a mis hermanos, a mi hermano que tiene una niña, le digo, acuérdate que tu hija va a aprender no cómo la tratas a ella, sino cómo tratas a tu mujer, porque las contradicciones generalmente las encuentra uno al nivel de, tú tienes estos padres que son padres que un poco se enamoran de sus niñas en el sentido positivo, ¿no? Y que alimentan, eso lo veo mucho entre las escritoras que yo trabajo, han sido padres que alimentan la curiosidad intelectual y la exploración estética y artística de estas mujeres, pero al mismo tiempo sus relaciones con sus propias mujeres son extremadamente tradicionales. Y eso genera para una como mujer unos modelos muy contradictorios, una identificación doble, una identificación con el padre al mismo tiempo con la madre. Y eso tiene un peso tremendo a la hora de buscar pareja, cosa que puedo atestiguar como persona, como individuo, pero también entre una generación de mis amigas, que somos todas también profesionales y mujeres exitosas y lo que tú quieras, pero que a la hora de encontrar pareja hemos tenido las inmensas dificultades de esa herencia y por otra parte de encontrarnos en un momento en el que los hombres no están todavía en el proceso de autorreflexión, no han llegado en el proceso de autorreflexión y transformación al punto en donde las mujeres están. Y eso es un hecho concreto. O sea, las mujeres hemos cambiado dramáticamente en el curso de las últimas décadas la manera como nos entendemos a nosotras mismas. Pero en cambio los hombres han tenido muchísima dificultad en negociar sus privilegios y en entender la necesidad de transformar sus comportamientos para poder encontrarse desde otro lugar con las mujeres. Entonces, ahí, esa es la parte que yo veo que es uno de los grandes retos que tenemos todavía, ¿no? Y que en mi propia formación, a pesar de que tuve como ese empuje hacia la parte intelectual y hacia la parte crítica en mi familia, al mismo tiempo viví como testigo de la relación de mis padres y en mi propia búsqueda personal, muchos de esos, del peso que supone para nosotras como mujeres, los modelos de relaciones afectivas y sexuales que tuvimos que presenciar como niñas.
Muy interesante. Yo, en mi propia experiencia, yo creo que pasé la primera mitad de mi vida aprendiendo los roles que me sentaron mis propias mamá, abuelita, tías, sí, hacer la mujer buena, la mujer madre, la mujer cuidadora, la mujer todo esto. Y la segunda parte de mi vida desaprendiendo todo eso para poder llegar a ser lo que he podido llegar a ser un poco, porque ha sido todo un proceso de desaprendizaje de todo lo que me metieron tanto en la cabeza que ha sido quitármelo, quitármelo, quitármelo. Así que le quiero preguntar a María Eduarda, ¿cuál ha sido tu proceso en la educación? Primeiro, como estamos com colombianas acá, ustedes me fizeram refletir a película da Disney, Encanto. Encanto ha visto. Sí. A mí me encanta en Encanto La Fuerte, me identifiquei com ela. La de la fuerte. Una hora ela dice, estoy cansada de ser Yo, fuerte. Quero ser normal. sí. La niña que la abuela tiene que doutrinarla. Ajá. Fora da verdade. Esta película somos nosotras, todas. Claro, uy, sí, así es. Uy, Totalmente toda la visto. razón. E Qué tem la interesante. hermana, la Isabel, la perfeita, la linda. Sí, un poquito de todas, en E todas a y cada irmã una de diz, nosotras. eu tampouco não estou preocupada com o meu príncipe, eu quero ser livre. É linda a película. Somos Sí. nós outras. Somos um pouco fuertes, um pouco la linda, la bela. Somos a que não tem encanto, que tem que estudar, No que tiene tem os magia. óculos, assim com os óculos, que é minha sobrinha. A artista principal é minha sobrinha, total. Bueno, de minha família. Como posso falar? Porque madre e hija numa pandemia são os tempos que estou vivendo com minha madre, que agora tem 90 anos. E a partir da pandemia, eu revisto memórias. Fiz uma reflexão terapêutica total. E agora está o livro. Não é um livro maravilhoso como de nada. É meu primeiro livro, chiquitito. Pero é a memória de minha madre. O que passa? Mi padre e minha madre são pessoas diferentes para a classe média de Brasil. Porque meu padre, seu padre era político, de fazenda, de direita. E ele fundou o partido de esquerda. Então, já tinha uma rebeldia com seu padre. Com irmãs que se casaram com homens perfeitos, tudo listo. Minha madre, o mesmo. A família de seu padre e sua madre é de Portugal. E de meu padre é espanhola. Mira, eu sou Iberoamérica, porque eu tenho sangue negro, índio, espanhol e português. É uma guerra de DNA. Bueno, minha madre, toda a vida, disse que ela, as irmãs, era a mais livre, porque ela tem um irmão, twins, então se andava com os amigos de irmãos e charlava, andava de bike, era uma mais menino do que menina. Brincava, se divertia. E ela, em seus tempos de 1950, ela cursou 2 universidades. Neste tempo, 1950, não era normal. Ela estudou filosofia e direito. Em direito, conheceu meu padre. E meu padre foi advogado, político, mais de esquerda cá, seu padre de direita e tudo mais. A família de minha madre de direito também. Bueno, então, ela nos doutrinou a sermos livres, estudar. E sempre disse, jamais entre numa cozinha, porque jamais sairá dela. Não entre na cozinha. E seu fogão, seu stuff, é o telefone. Call the restaurant. Não entre na cozinha. E eu amo cozinhar. Me encanta. Bueno, então a doutrina é seja moderna, vai estudar, vai viver, vai conhecer, vai viver em outras culturas, como os Estados Unidos, como a Espanha, pero, todavia, na criação de meus irmãos e de primos, há um machismo. Há um machismo dela própria que ela não consegue reglar. É o que Elvira disse, está tão dentro de nossa cultura que mesmo as madres modernas são modernas, pero não muito. E eu, por exemplo, que não casei,
não tive filhos, minhas amigas me tratam como uma mulher livre. Não há mulher livre, porque também não casar e não ter filhos te requer esforço enorme de sobrevida e, ademais, de respeito sexual. Eu tive assédio sexual e psicológico, porque trabalhei muito tempo com música, com cultura, de popstars internacionais, mira. Popstar. E eu tinha que ser muito segura, pero tinha que ser sensual sem ser sexual. Tem que ser gentil, educada, sem ser vulgar. Há uma linha muito tênue entre ser PR, public relation, ok? E suportar qualquer charla dos homens. Então, tem que ser mais ríspida, talvez, do que uma mulher casada. Incluso em trabalho, porque tudo é... se não tem filho, não é casada, pode trabalhar mais tempo, pode virar à noite trabalhando, não tem compromisso. Quem disse que a mulher solteira não tem compromisso, não tem vida? Ah, no, ¿cómo que no? E eu reparo, e eu faço esportes, bike, canto, tudo. Tenho uma vida boa, mas tenho que trabalhar muito, tenho que estudar muito, tenho que me impor muito. Né? Listo? E, además, em minha família, eu reparo que as mulheres que são submissas, que não, no WhatsApp, que não discutem política, que estão sempre sorrindo, sempre like, elas são muito mais aceitas. Agora estou mais respeitada, pelos meus primos, quando eu discutia política, ai, Duda é rebelde, ai, Duda habla muito, é muito violenta. Então, isso é que temos nós outras, temos que trabalhar todos os dias, seja casada, seja solteira, seja black ou white, nas mulheres, todos os dias tem que se impor e de maneira suave, sem rebeldia. Eso es el doble trabajo, el triple trabajo, porque tienes que trabajar, tienes que educarte más, tienes que demostrar que eres mejor que los hombres en muchas de las carreras que tenemos, porque para que te reconozcan, te aprecien, y fuera de eso eres madre, tienes que tener la casa, es demasiadas cosas. Bueno, yo quiero, ya para terminar, creo que nos acercamos al final, hay un punto que me parece muy importante, y es que nosotras todas somos mujeres que hemos alcanzado grandes cosas, exitosas, podríamos decir, educadas, tenemos posiciones grandes, hemos podido llegar a cumplir sueños. Y me parece que eso es un privilegio grandísimo, y porque además se lo podemos transmitir a nuestros hijos. Pero lo que pasa es que hay muchísimas mujeres que están muy lejos de acceder a la educación, a las oportunidades. ¿Cuántas mujeres todavía viven en situaciones completamente de opresión? Y no hablemos de las que todavía tienen que cubrir su cara, su cuerpo, sometidas a unos regímenes y a unas estructuras terribles donde no tienen ninguna posibilidad. ¿Cómo hacemos para superar estas brechas tan grandes que hay? Y peor aún, hay muchas mujeres que todavía son las que oprimen a sus propias congéneres, ¿no? Entonces sí, ya tengo mi trabajo, yo soy gran exitosa, pero tengo la empleada doméstica a la que le pago nada, o que la oprimo, o que la esclavizo. ¿Cómo ven ustedes esa situación? A ver, no sé quién quiere empezar. ¿Nadia? ¿Yo? Ok. Para mí una de las, eso es clave totalmente, Elvira, o sea, me alegra que lo estés mencionando. Tenemos que hacernos mucho más conscientes de nuestros privilegios y también de las jerarquías que estructuran esos privilegios, y son jerarquías no solamente entre hombres y mujeres, sino entre mujeres y mujeres, ¿sí? Todas las que estamos aquí somos mujeres blancas, por ejemplo, ¿cierto? Y eso blancas para el contexto, no somos blancas americanas o blancas europeas, pero para el contexto caribeño yo soy blanca, cosa que no estoy diciéndola por orgullo, sino como parte de lo que estoy planteando. Eso de por sí nos coloca ya del lado de la decencia, en esa estructura que mencionaba María Eduarda, en la cual uno tiene que estar probando que uno es una mujer digna, que es una mujer decente, sensual pero no sexual. Las mujeres racializadas, en cambio, son mujeres que ya son estereotipadas como objetos de consumo sexual, objetos de explotación laboral, ¿cierto?
y mujeres indignas en muchísimos sentidos del tipo de privilegios a los que accedemos las otras. Entonces yo creo que una gran tarea para nosotros es asumir ese privilegio que ejercemos como mujeres dentro de esa gran jerarquía y realmente cuestionar la jerarquía y activar la solidaridad femenina en contra de los privilegios. Que son los privilegios que al mismo tiempo nos definen a nosotras mismas, ¿no? Entonces uno ve muchísimas mujeres alineadas con el sostenimiento de esas jerarquías para poder sostener privilegios de clase, privilegios de raza, ¿cierto? A través de la delegación, por ejemplo, del trabajo doméstico, lo que tú estabas señalando, ¿no? Para mí, por ejemplo, la delegación del trabajo doméstico me parece que es una de las grandes taras del mundo latinoamericano para las mujeres, porque realmente ha hecho que tengamos que aplazar una discusión, varias discusiones. La primera, el hecho de que ese trabajo necesita ser valorizado económicamente y que la única solución posible para la liberación de las mujeres no es que las mujeres salgan a trabajar en la calle y que entonces deleguen el trabajo y lo malpaguen en otra mujer que es oprimida en muchísimos otros niveles, sino que el trabajo que hacen las mujeres dentro del hogar, que es un trabajo absolutamente esencial para el sostenimiento de la vida, y no diré del capital, porque todo el capital se monta sobre ese trabajo no pago, es decir, el que forma a la fuerza laboral. Eso hay que valorarlo y nosotros necesitamos dejar de huirle a la ama de casa y sentir como que nosotras somos las que merecemos la liberación y nosotras somos las que merecemos todos los privilegios del feminismo o de la participación de las mujeres porque nosotras somos las que trabajamos y las que salimos, ¿no? Eso en sí nos divide y a mí me preocupan mucho todas esas divisiones al interior de las mujeres, pero además el hecho de que nosotras delegamos el trabajo doméstico y lo mal pagamos hace que no hayamos tenido que discutir con nuestros hombres la distribución del trabajo del hogar, que es esencial para que los hombres mismos se transformen. Y nosotras tenemos una tarea, desafortunadamente, porque no tendría que ser nuestra responsabilidad, pero tenemos una tarea muy grande en la reeducación de los hombres, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos que empezar a educar hijos que no estén en la misma actitud de privilegio. Entonces, yo estoy criando a un niño que se le monta encima a la empleada, que no recoge su propio pantaloncillo del suelo, que me tiraniza a mí como mamá. ¿Cómo voy a esperar yo que en el futuro ese niño actúe en condiciones de igualdad con otras mujeres? O sea, estoy haciéndole la carrera, estoy haciéndole el trabajo para que ese hombre, esa es la pregunta que tengo que hacer, ¿estoy yo haciendo el trabajo para que esos hombres sean compañeros legítimos, genuinos, equitativos de mujeres para el futuro? ¿O estoy criando yo otro tirano, cierto? Otro patriarca? Entonces, ese tipo de cosas, a mí me preocupa eso, es mucho ese tema de la jerarquización de las diferentes mujeres, que continúa siendo una jerarquización basada muy en una estructura de clase y de raza, pero también en la clasificación sexual de las mujeres. ¿Quiénes son las que se supone que son las dignas, ¿no? ¿Quiénes son las que supuestamente tienen un comportamiento sexual apropiado versus cuáles son las que no tienen ese comportamiento sexual? Nosotras tenemos que salirnos de todo ese cuento moralista para poder realmente operar como colectivo y transformar las estructuras sociales completas y no solamente buscar nuestros propios intereses y defender nuestros propios privilegios. Excelente. La transversalidad de clase, clase, raza y género, que es lo que deberíamos poder lograr en alguna época, en algún momento. Sobre este tema de la brecha, ¿cómo hacemos para cerrar esta brecha tan grande que hay de desigualdad entre mujeres y mujeres? Le pregunto a Isabel. Pues es educación, educación, para mí. Y el respeto, ya sea al hombre o a la mujer, ¿sí? Mientras no sabemos la brecha de la violencia entre hombres y mujeres, mientras no nos respetemos entre hombres y mujeres, mientras las mujeres creamos que nosotras somos superiores a ellas nada más porque procreamos hijos, siento que ellos tienen mucho que ver también, ¿sí? Mientras estemos bajo, ¿cómo les explicaré? Creencias católicas o de religiones, ¿sí? Porque muchos problemas también vienen por la religión y lo vemos en el mismo, como esa mujer que le quemó el rostro a su hija, ahí en ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Esa mujer que le quemó el rostro a su hija ahí por Oaxaca, a la nuera, porque engañó al esposo, ¿sí?
Uy, no, no sabía. Sí, le quemó el rostro porque engañó al esposo. Y lo tenemos también ahí con los talibaneses y todo, que las mujeres no pueden hacer nada porque enseguida hasta las apedrean, las lapidan, les hacen Sí. cosas tremendas y todo por la religión. Y curiosamente las mujeres en vez de protegerse se acusan más las unas a las otras, ¿no? Dicen, no, es que yo vi a tu mujer con otro, fíjate, tienes que cuidarte, hijito, que te ha de poner los cuernos. Así pasa aquí en México, porque yo lo he escuchado de señoras. Entonces, esa brecha debe de ser respetarnos entre nosotras, entender, no ver cosas que no son ciertas, porque muchas veces las apariencias engañan. Protégenos es la sororidad, así se llama, sororidad. Cuando haya sororidad, se va a cerrar esa brecha entre mujeres. Y les repito, educación, educación, educación. ¿Sí? Eso es para mí cerrar brechas. Respetar, o sea, no juzgar lo que aparentemente vemos porque a veces nos engaña la vista. No sabemos las circunstancias ni por qué pasan las cosas. Y no meter cizaña. Las mujeres somos bien cizañosas, debemos de dejar ser menos cizañosas. Eso es lo que yo les digo. Es cuanto, pero sí les digo. El problema grave que tenemos es la religión, es la mala leche entre mujeres, la verdad, y la falta de comprensión, la falta de educación, les vuelvo a repetir, y otra cosa, la falta de sororidad. Y eso es lo que yo les aconsejo. Nos tenemos que cuidar entre mujeres, porque el día que nos cuidemos entre mujeres, vamos a poner el ejemplo para que las que vengan detrás de nosotras ya tengan un camino abierto al respeto. Eso es lo que les digo. Has tocado un punto que yo no me atrevía a tocar, que es el de la religión. Es una de las estructuras de poder que a través de los siglos han perpetuado las opresiones y la represión de la mujer y especialmente del cuerpo de la mujer, porque la religión, cualquiera que sea esta religión, han sido las que han sometido a la mujer y han tomado el control total del cuerpo. Son los que dogmatizan sobre el cuerpo. Este es un punto que quisiera volver a Nadia sobre ese tema porque yo sé que el cuerpo es tu tema. Quiero solamente decir que el cuerpo es un espacio especialmente problemático para las mujeres porque al tiempo que es el lugar que se ha usado gracias a su objetivación para mantenernos reprimidas, es decir, para controlar la expresión de la libertad femenina, además de, por supuesto, controlar la sexualidad y su capacidad, la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? No solamente es que se controla nuestra capacidad reproductiva, sino que se controla nuestra agencia erótica, ¿no? Y eso ha sido uno de los grandes mecanismos o uno de los grandes instrumentos de la opresión femenina. Y al mismo tiempo es un espacio en el que yo encuentro que existe un enorme potencial para el crecimiento de las mujeres a muchísimos niveles. Nosotros tenemos que desligar el cuerpo que ha sido construido, yo lo llamo en mi libro el cuerpo apropiado, que es el cuerpo que ha sido construido desde los parámetros de la sexualización basados en las fantasías patriarcales, de la experiencia de nosotras de nuestro cuerpo, ¿sí? Que incluye no solamente el erotismo, sino otras formas de sensualidad. Yo como madre, y por cierto, madre de 2 hijos varones, con los cuales este asunto que yo les decía de criar hijos es una cosa que me toca muy, muy de cerca. Pienso, por ejemplo, en que nosotros tenemos que tener conversaciones como lo que implica físicamente el amor maternal, ¿cierto? El placer que uno siente como madre en el abrazo de un niño, en los ojos, en la mirada de un niño. Esas son conversaciones que tenemos que dar sin moralismo, sin miedos a expresar toda la gama de experiencias corporales, físicas, sensoriales que nosotras tenemos como mujeres y que están ligadas incluso a muchas de nuestras formas, hasta nuestra sabiduría, porque mucha de la sabiduría de las mujeres tiene que ver con el hecho de que nosotras tenemos mucho más desarrollada la intuición que está ligada al saber del cuerpo y no necesariamente a la racionalidad, pero que ha sido también parte de la agenda patriarcalista, capitalista de la modernidad eurocéntrica,
eliminar esas otras formas de inteligencia que no vienen o que no están atadas a la racionalidad, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que yo, por ejemplo, veo una cantidad de prácticas estéticas y también una cantidad de expresiones de los movimientos de las mujeres en Latinoamérica, ese reclamo del cuerpo. El cuerpo allí haciendo el performance, haciendo el activismo, el cuerpo descubierto, el cuerpo en la expresión de su vulnerabilidad, pero también de su fuerza, recordándole al mundo que es que nosotras sí somos cuerpos, o sea, no somos el cuerpo sexualizado que los hombres imaginan, somos mucho más que eso, pero somos también cuerpo, ¿no? Y que nuestra complejidad viene precisamente de esa complejidad de nuestra corporalidad y de nuestro ser completo. Wow, me encanta, Nadia. Esto es muy importante, que seamos conscientes de nuestro cuerpo y de la potencialidad. Eso lo quiero dejar muy claro. Doy un ejemplo muy simple. Yo hablaba de mis estudiantes. A partir de los años 70, acá por las leyes antidiscriminación en los Estados Unidos, es obligatorio que todas las mujeres tuvieran acceso a las mismas prácticas deportivas que los hombres. Cuando un cuerpo es educado en el deporte, ustedes no se imaginan, yo veo los cuerpos de mis estudiantes y mis estudiantes sí se siguen preocupando por su apariencia física, por supuesto que sí. Siguen viviendo en un mercado de cuerpos sexuados, ¿cierto? Ahora con una cantidad de problemas, además agregados con el hecho de la soltería, las relaciones seriales, conocerse por internet, ¿cierto? Todo el mundo de los medios sociales, el perpetuo posar, pues, con la sonrisa eterna frente a la cámara, con todo eso. Pero yo veo a mis estudiantes y veo mujeres que tienen una relación con su cuerpo en la cual su cuerpo es también símbolo de flexibilidad, de resistencia, de poder, ¿cierto? Porque han tenido, por ejemplo, la oportunidad de desarrollar y de ver, de extender sus capacidades y que no se sienten tan fácilmente frágiles o vulnerables porque entienden que su cuerpo también es el que puede jugar al rugby o el que puede, sí, hasta cosas que a veces son incluso, uno diría, no son femeninas, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez una mujer argentina defendiendo ante mí que es el cuento del fútbol de mujeres, eso era una aberración. ¿Cómo así que una aberración? ¿Cómo así que nosotras todavía, estas son las alturas de la vida en que seguimos enfrascadas en que las mujeres tienen que ser cuerpos de determinadas maneras? Entonces, el deporte, por ejemplo, es un área en donde yo quisiera ver a más de las niñas latinoamericanas embarcadas, porque una niña que hace deportes y que explora esa capacidad, la niña también que baila, ¿cierto? Ese mundo de las expresiones estéticas del cuerpo y de las expresiones, digamos, deportivas, atléticas del cuerpo, por ejemplo, transforma dramáticamente la relación con nuestro cuerpo. Bellísimo. Pues ya para terminar, porque nos acercamos al final, quiero darle la palabra a María Eduarda. ¿Cómo hacemos para superar las brechas que todavía tenemos y todo lo que nos falta por alcanzar, para que todas las mujeres, no solamente unas pocas, tengan acceso a la educación, a las oportunidades, al mercado laboral, a hacer un mundo mejor? Bueno, a mí me parece que las dos acá ya explanaron perfectamente. Primero, la sororidad, la educación, por supuesto, tenemos que estudiar, tenemos que hacer todo para, seja de clase baja, de clase media y alta, tenemos que hacer el esfuerzo para estudiar, para leer, para arreglar el mundo y formar opiniones. La mujer precisa formar la opinión, así como el hombre, ¿no? Cuanto más estudiamos, más abrimos nuestro leque de percepción. Y sororidad, de acuerdo total. Hasta muy pouco tempo, um exemplo bem inútil. Se um ninho flerta com duas ninhas, provavelmente as duas ninhas vão ser um jogo de poder. Quem vai conquistar esse ninho? Na verdade, a ninha tem que aprender que este ninho que é um tolo. Elas têm que se unir e procurar um outro ninho. Este é o início da educação. E a questão é que Nadia falou de corpo é perfeito também. Por exemplo, do esporte. Eu acho um esporte aqui no Brasil, que é um esporte que começou de Tahiti, la canoa, Polinésia, canoa. É um esporte extremamente masculino. No Tahiti, as mulheres, hasta pouco tempo, não poderiam sequer fazer este esporte. O esporte está muito bem difundido no Hawaii, allá se chama canoa havaiana, em toda a América Latina. Eu participo de campeonatos internacionais
e com mulheres peruanas, argentinas, americanas, alemãs, francesas, tahitianas, muito fuertes. Nosotros navegamos en el mar com os homens e muitas dessas mulheres ganham a competição de los hombres que são fuertes, muitas mulheres muito fuertes. E tem todo esse pensamento, além da força física, o esporte te dá equilíbrio psicológico, hormonal, assim como a yoga, a meditação. Isso, sem dúvida, eu acho que as mulheres, sem dúvida, estão com um poder enorme acerca da educação e, principalmente, o desporto. E é isso. Eu acho que, como temos que fazer, bueno, a parte empresarial, Isabel já explicou muito bem. Temos que nos impor allá e temos que nos unir. Sororidade, esta é a palavra. E a parte personal é o respeito. Eu quero findar como Nádia disse que tem 3 filhos para criar. Nádia, eu escuto tantas mulheres amigas com o mesmo problema, e isto é muito lindo, muito cool. Por quê? Se há um homem machista, há uma madre machista. Os homens estão criados por las madres. Então, quando as madres têm essa consciência, e eu creio que nossa geração já cambiou muito acerca disto, a nova geração de meus sobrinhos e de los niños já tem outro, eu vejo meus sobrinhos com outro respeito com suas namoradas, com suas mulheres. Há um câmbio enorme acerca disto. E também, os gays também se amando muito mais livremente, nem todos os países. Estou falando de Oriente Médio. Acá, nas Américas, os gays, os transexuais começam a respirar. E isto é uma mudança que temos que firmar. As mulheres são as madres que criam. Adelante, mujeres. Adelante, mujeres. Bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo por este gran rato. Creo que hemos hablado de varios temas, nos quedaron muchos por tratar. Les agradezco a Isabel Cañizares, a Nadia Celi Salgado, a María Eduarda Fernández. Estamos celebrando el mes de la mujer. Celebremos los derechos adquiridos, sigamos luchando por acceder a los no alcanzados. No cesemos en la búsqueda de estos derechos para que cubran a la raza humana, sin distingos, de una manera integral y totalizante. Pregonemos la dignidad humana dentro de la diferencia. Muchas gracias. Les recuerdo que para acceder a los programas del canal UNE, lo que tienen que hacer es ir a YouTube, buscar canal América UNE y suscribirse. No, UNE América Channel. Ah, ok. UNE América Channel. Perdón. UNE América Channel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes 3. Muchas gracias, Excelentes Isabel. las 3. Mucha suerte. Mucha suerte.